Vamos a buscar en el libro de Isaías, Isaías capítulo 41. Isaías 41. Y vamos a leer allí versículos desde el 21 hasta el 24. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos buenas nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Vamos a orar. Señor, sabiendo y estando convencidos de que tú eres el único sabio y eterno Dios, el Rey de toda la creación, nos humillamos y nos postramos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de ti. Que sea tu Espíritu en esta hora abriendo nuestro entendimiento y, como Guillermo oraba, disponiendo nuestros corazones para recibir tu palabra. Y que esta tu palabra fluya, corra y sea prosperada en medio de los que la escuchemos, para gloria de tu nombre y para bendición de tu iglesia. Amén. Cuando nosotros leemos los capítulos, especialmente 40 a 50, 58, 59, nos damos cuenta que el Señor está hablando, reiterándole al pueblo de Israel que ellos han abandonado su pacto con Él, que ellos han dejado de tenerlo como Dios, que se han vuelto, sus corazones se han vuelto a los dioses, no solo de Egipto, sino de las naciones que les rodeaban. El volverse idólatras, a esto Dios le llama la insensatez de su pueblo, la necedad de su pueblo. Dios dice una y otra vez que porque los dioses que los hombres levantan como dioses, que erigen como dioses, son dioses falsos. Aquellos que siguen esos dioses se convierten en personas insensatas, personas que van tras vanidad, tras algo que no tiene sentido, y que las consecuencias de tener dioses falsos van a llegar a sus vidas. Si nosotros vemos los versículos, y esto es lo que quiero esta noche que hagamos con detalle, por el mensaje, por el impacto que esto debe tener a nuestras vidas, vamos de nuevo a tomar el versículo 21, y fíjense que el Señor hace un reto. El Señor llama al pueblo de Israel a que le diga a sus dioses esto que Él está diciendo desde los versículos 21 a 24. Dios les dice al pueblo de Israel que le digan a esos dioses. Fíjense cómo empieza: alegad por vuestra causa, presentad vuestras pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que Dios dice que si un Dios es Dios, debe tener, debe mostrar? Hay 4 cosas que Dios dice aquí, y voy a empezar a decirlas de esta manera. En primer lugar, dice Dios que deben decir a esos dioses: anúnciennos lo que ha de venir. Esa es una de las pruebas. En segundo lugar, dice Dios, díganos, lo que ha pasado desde el principio. Segunda prueba. Tercera prueba, al final del capítulo, sepamos también su postrimería. Y cuarta prueba, hacednos entender lo que ha de venir. Si usted mira el versículo 23, esto Dios lo dice de esta manera: para que sepamos que vosotros sois dioses. Así que el Dios eterno, el único Dios verdadero, dice cuáles son las pruebas que debe mostrar
aquel o aquellos que dicen ser dioses, o los que le siguen a los que dicen que esos son sus dioses. Dios mostró sus pruebas. Le dijo al pueblo, y lo voy a leer de inmediato, por qué Él dice que Él es Dios. Y si usted se va al versículo, solamente voy a leer algunos pasajes, capítulo 41, versículo 4, Dios dice de esta manera: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Escuche ahora: yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Y Dios está diciendo el principio y el fin. Yo soy el primero y yo soy el último, y nunca va a ser el último, pero está diciendo con los postreros, con los últimos que queden, allí está Dios. De esta manera Dios está hablando de su eternidad, de su permanencia. Si va conmigo al capítulo 42, versículo 9, Dios dice así: he aquí se cumplieron he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Y Dios está diciendo: yo soy el que puedo anunciar de antemano lo que va a ocurrir. Lo que nadie se imagina, lo que las personas no pueden entender que pueda pasar, ya Dios lo sabe, y Él es el único que lo puede anunciar. Dice, antes que salgan a la luz. No solo las sabe, sino que puede decirnos qué hay de frente a nosotros. Y quiero que vaya a un último versículo como credencial, pruebas de la que Dios dice que Él es Dios y no los otros dioses. El capítulo 46, versículo 10, Dios dice de esta manera. Lo vamos a leer 9 y 10. 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Así que Dios está diciéndole a ese pueblo: aquí están mis credenciales. Ahora díganle ustedes a sus dioses que muestren sus credenciales. Yo quiero que ahora tomemos las 4 cosas que Dios dice para que veamos con ejemplos que esto que Él le ha dicho al pueblo, estos versículos, mostrando quién es Él, nosotros lo veamos con evidencias. Porque Dios está diciendo, díganle a ellos que muestren sus pruebas. Dios está diciendo que Él es el primero y el último, que Él anuncia las cosas antes de que sucedan, que Él nos sorprende. Entonces, Él nos va a enseñar las evidencias de esto. Empiezo con la primera parte. Anúnciennos lo que ha de venir. Yo quiero que usted, por favor, vea, voy a ir a ejemplos, vamos a pasar por varios ejemplos bíblicos. En Génesis capítulo 6, Dios le dice a Noé, le anticipa a Noé que va a haber un castigo sobre la tierra, que ese castigo va a ser un diluvio y que ese castigo es consecuencia de la corrupción que hay en la tierra. Pero al mismo tiempo le habla de la preservación. Él iba a preservar a un grupo pequeñito, 8 personas, para que de allí siguiera, de nuevo, renaciera aquello que Dios iba a quitar. De Noé, un hombre justo, como Dios lo llama, saldría una descendencia que Dios quería que fuera diferente. Entonces, Dios anticipa, Dios habla. Y según lo que la Biblia enseña, por más de 100 años, Dios estuvo hablándole a Noé acerca de esto. Dios lo dice con tiempo. Dios anticipa cosas para que nosotros las podamos ver. Muchas veces no las vemos, pero por cuanto Él lo ha dicho, eso es suficiente para nosotros creer que Él lo va a cumplir. Él anticipó a Abraham, segundo ejemplo, Génesis capítulo 15, y esto es algo precioso, le dijo a Abraham, cuando Abraham no tenía descendencia, le habló de su descendencia. Abraham no tenía ni siquiera el hijo de la promesa todavía.
Y escuche bien lo que Dios le anticipa. Él anuncia lo que va a venir. Mire lo que dijo. Tu descendencia llegará a ser una nación esclavizada y oprimida. Habló del tiempo, le dijo 400 años. Le dijo además que ellos estarían en esa tierra, escuche bien ahora, hasta que la maldad de los amorreos, la tierra que Dios les iba a entregar a ellos, hasta que la maldad de los amorreos llegara a su colmo, ellos iban a estar en esa tierra. Y le dijo también a Abraham, ¿cuál sería la extensión? ¿Desde dónde hasta dónde sería la tierra que él le daría? Si usted piensa en eso, Dios está diciendo a una persona hoy que dentro de 400 y tantos años eso va a ocurrir. Cuando ni siquiera esa persona tiene un hijo para que pueda decir mis descendientes. Dios ve de antemano lo que va a pasar. Dios conoce de antemano lo que va a ocurrir. Y por tanto, esta verdad, presentar esta prueba en Dios se cumple. Voy a decir dos cosas más sumamente importantes. Dios le dijo a Nabucodonosor que quería saber, que estaba pensando en las inquietudes que tenía en su cama, ¿cómo será el futuro? Y Dios le mostró a este hombre, por su misericordia, a través de Daniel, que vendrían, cuáles serían los imperios, cómo se sucederían, qué poder, eminencia tendrían. Dios le está diciendo, a través del tiempo, aunque tú no estés vivo, van a ocurrir estas cosas. Van a haber estos poderes políticos, estos dominios políticos. Y Dios, aun cuando este hombre no lo conocía, Dios se manifestó de esa manera. Y cuando tú ves la historia, te das cuenta que tal y como Dios lo dijo, se ha cumplido. David, Dios le mostró a David otra evidencia de que él anuncia lo que va a venir. Le dijo a David en el Salmo 2, lo que en el mundo ocurriría en algún momento específico, cómo se levantarían los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, se levantarían contra Jehová y contra su ungido, y cómo querrían romper todo vínculo con aquello que Dios había establecido para el hombre y para la tierra. Lo estamos viendo ahora. Usted es espectador de eso en este momento. Esta es la primera prueba. Así que Dios sí anuncia, sí sabe lo que va a venir. Segunda prueba, Dios decía que nos digan, escuche bien, lo que ha pasado desde el principio. Si son dioses, tienen que saber lo que ha pasado desde el principio. Veamos lo que Dios nos enseña. Segunda prueba, Génesis 1:3, para tomar un ejemplo. ¿Quién le dijo a Moisés lo que había pasado desde el principio? Dios le dio a Moisés el escribir, le dio el relato de todo lo que había ocurrido desde el principio. ¿Quién estaba con Dios en el principio? El Verbo y el Espíritu Santo. Y los ángeles, dice en Job. Dice Dios en Job. Pero no estaba ningún ser humano. ¿Quién le mostró a Moisés? ¿Quién le dijo a Moisés todo lo que él escribe en el Génesis? Dios. Y Dios dice, puedo decir desde el principio, número uno, ¿cómo fue que creé? Por el poder de mi palabra. Número dos, Dios dice que hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Que Él estableció, Él fue el que estableció el poder que dio a los hombres, la responsabilidad que dio a los seres humanos. Él estableció el matrimonio y lo que era la familia. Él les pidió que tuvieran descendencia, que llenaran la tierra. Él fue el que instruyó leyes que el hombre no podía traspasar. Y Dios es el que relata cómo se originó el pecado y cuáles han sido sus consecuencias. Podemos hoy decir, como dice la gente que se autotitulan científicos, filósofos y teólogos no cristianos, que el hombre es bueno, que el hombre es bueno por naturaleza. El hombre era bueno por naturaleza antes de pecar. Después que pecó ya no es bueno. Y las consecuencias de un hombre o de unos seres humanos en contra de Dios es lo que nosotros vivimos hoy.
Esas son las consecuencias. Ahora, estamos hablando de la prueba. Dios puede hablar, decir lo que ha ocurrido desde el principio. Solo Dios lo puede hacer. Y aquí nos lo ha mostrado, solo por mostrar una prueba. Quiero ir a la tercera. Dios dijo, díganles que den a conocer la postrimería de los eventos ocurridos desde el principio. Y esto sí es serio. Que digan que los hechos ya pasados tienen incidencia en el futuro. Atención. ¿Están aquí? Dios está diciendo, díganle a los dioses que les hablen de la postrimería de las cosas pasadas. Postrimería quiere decir el final. ¿Qué va a ocurrir con los hechos que pasaron, los eventos que han pasado en la historia? ¿Cómo incidirán en el futuro? Eso es lo que Dios está diciendo. Y yo quiero, por favor, que usted tome su Biblia, por favor, tómela. Y nos vamos a ir a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y allí vamos a leer los versículos 41 y 42. Está el Señor hablando. Está el Verbo hecho carne hablando. Está Cristo enseñando. Y Él dice de esta forma, versículos 41 y 42. Los hombres de Nínive. Atención. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Dejo el 42 para un momentito. Escuche bien, el Señor está diciendo, los hechos pasados tienen una postrimería. No pasó y se acabó. Pasó y tiene un final, que no es el final de aquel evento que parece en la historia que ya se concluyó. Tomemos la historia. El Señor está diciendo, los hombres de Nínive, la ciudad de Nínive, las personas de Nínive, recibieron una visita, la visita del profeta Jonás. Estaban tan sumergidos en su pecado, en su maldad, que Dios en su misericordia hace que se mueva un profeta de la tierra de Israel hacia la ciudad de Nínive, para que les predicara, les advirtiera. Y dice la palabra del Señor que cuando Jonás empezó a hablar, las personas empezaron a arrepentirse, se dieron cuenta de su pecado, y al darse cuenta de su pecado, desde el rey hasta el siervo más bajo, dice la Biblia, en ayuno, arrepentimiento, clamando, esperando que Dios los perdonara. Ahí parece que termina la historia. Escucha ahora. Oiga lo que el Señor dice. Dios le está hablando en este momento a los fariseos, escribas y las multitudes que lo escuchaban. Y el Señor dice, menciona la historia, la que acabo de resumir, pero dice, se levantarán en el juicio con esta generación. El Señor está diciendo, estas personas se arrepintieron. Y un día, el día que pone como punto de referencia es el juicio final. Estas personas se van a levantar. Y levantar quiere decir, van a resucitar. ¿Me están siguiendo? El Señor está diciendo, habrá resurrección. Estas personas se levantarán y condenarán a esta generación. Escúcheme de nuevo. Se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Qué generación está hablando Cristo? La gente que está ahí con Él, que está viviendo en ese momento. Así que esa generación también moriría. Pasarían los siglos. Pero un día, en el tiempo de Dios, se levantaría los hombres de Nínive y de esa generación. Pero los hombres de Nínive que habían respondido al mensaje del Señor, que se habían arrepentido de corazón, se levantarían para condenar la incredulidad
la dureza de corazón, la falta de arrepentimiento de estas personas que tenían al Señor de frente, que escuchaban su palabra y su mensaje y no le creyeron ni se arrepintieron. ¿Está usted mirando lo que está diciendo el Señor? No se concluye el día que tú mueres. No se concluyen las cosas porque dejamos de existir. Lo que hemos hecho tiene un reporte eterno y un día tendremos que dar cuenta de eso. Nos vamos al segundo punto. El segundo ejemplo, Cristo mismo, en el versículo 42. Y ahora dice, esta es la historia. Cristo está hablando de hechos históricos. Y dice en el versículo 42, la reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino, esta es la historia, ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Entonces Cristo está diciendo, la reina del sur está hablando de la reina de Etiopía, que se narra en el libro de Reyes, vino a ver a Salomón, porque había oído de su sabiduría. Se convence y le dice, no, lo que me habían dicho no se compara con lo que es, con lo que estoy viendo y oyendo. Ahora, esa persona oyó de la sabiduría de ese hombre y se movió desde su tierra, desde África, para ir a la tierra de Israel, a conocer y a oír, comprobar. ¿Qué está diciendo el Señor? Un día esta mujer se levantará, de nuevo está hablando, resucitará. Y esta va a resucitar junto con aquellos que hoy me están oyendo. Pero esa mujer va a condenarlos a ustedes. Porque en este momento ustedes me están despreciando, menospreciando, hay incredulidad y dureza, no reciben la salvación de Dios. Un día se tendrán que levantar. Pero habrá testigos anteriores que en un punto de la historia creyeron y ustedes no creen. Nos siguen nuestros hechos, está diciendo el Señor. Y cuando habla a Israel le dice, díganle a sus dioses que digan esas cosas. Y eso se llama omnisciencia. Dios está hablando de sus atributos. Está diciendo, yo lo conozco todo desde antes de que ocurra. Y un día habrá que dar cuenta de eso. Tercer ejemplo, nos vamos ahora al capítulo 11. En el capítulo 11, nosotros vamos a leer vamos a ir a ese capítulo para ver la conclusión, pero necesito que leamos la historia en Lucas, capítulo 17. La historia de Lucas, capítulo 17, dice así, empezando en el versículo, voy a leer los versículos específicos. Versículo 28 en primer lugar, dice, asimismo, quiere decir de igual manera, como sucedió en los días de Lot. Y ahora el Señor lleva a su público a la historia pasada. Y dice, así mismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. El Señor está haciendo referencia a una historia. Está hablando de Lot en Sodoma y está hablando del comportamiento de los sodomitas y está diciendo que juicio vino sobre ellos por ellos haber llegado a ese punto. Ahora yo quiero que usted vea la postrimería, el final de esto. Y ahora sí nos vamos a Mateo capítulo 23. Mateo 11, versículo 23. Mateo 11, versículos 23 y 24 dice, y ahora el Señor está hablando directamente a una ciudad. Y dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy.
Por tanto os digo, aquí viene la postrimería. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que Sodoma fue destruida por su pecado, porque llegó al colmo, le dijo el Señor a Abraham. Pero el Señor está diciendo, si mi mensaje, mis milagros, mis hechos hubieran sido mostrados durante el tiempo de Sodoma, Él que conoce el corazón, dice, ellos hubieran permanecido hasta hoy. ¿Me están siguiendo? El Señor está diciendo, si hubieran visto, si hubieran palpado mi amor, el poder de mis milagros, se hubieran arrepentido. Pero Capernaum, que vio tantos milagros, era tan orgullosa, dice, hasta el cielo eres levantada. Está diciendo, eres tan orgullosa, tan incrédula, que viendo lo que ves, no lo recibes. Ahora, ¿qué hace el Señor? Aquí viene a decir, aquellos perecieron por su pecado, pero se van a levantar en el juicio. ¿Y qué dice el Señor que van a hacer las personas de Sodoma? El juicio para ellos será más tolerable que para los de Capernaum. Fíjese cómo en paralelo el Señor nos pone la historia, lo que hemos hecho y las consecuencias. Cómo el Señor nos habla de que nuestras vidas tienen una consecuencia, un final. Ahora, todo esto poniéndolo en el contexto de Isaías capítulo 41, el Señor está enseñando que todas estas cosas las puede hacer Él porque Él es el único Dios verdadero. Él puede anticipar, Él puede anunciar cosas que no hay, Él puede relatar las cosas desde el principio hasta el fin, Él puede decir cuáles son las consecuencias de aquello que nosotros hacemos o de los hechos que Él permite en la historia o que hacen los hombres. Y entonces también nos dice, y ahora quiero que por favor usted se vaya a Isaías de nuevo, 41, 22, y así dice el Señor. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, ya eso lo hemos visto, lo acabamos de ver. Ahora mire la frase que el Señor dice, y pondremos nuestro corazón en ello. El Señor está diciendo, el Dios que es Dios mostrará estas cosas. Y al ser mostradas, la respuesta del ser humano tiene que ser, atención, pondremos nuestro corazón en ello. ¿Qué quiere significar Dios al decir que pondremos el corazón en ello? Bueno, ante las evidencias, pruebas tangibles de que el Dios eterno lo sabe todo, lo conoce todo, es omnipotente, Él es soberano, Él permite aquello que Él quiere, dice mi propósito será cumplido. Entonces, cuando el ser humano se da cuenta de eso, debe responder, escuche bien, no de la manera irreflexiva, necia de aquel que cree que los dioses que el mundo hace son dioses, sino de manera reflexiva. Pongamos nuestro corazón en ello. Atendamos a lo que Dios dice. Entendamos quién es Él, sus atributos y cómo debe ser nuestra respuesta ante Dios. Dios está diciendo, si ustedes reflexionan en cómo soy, ustedes van a ser personas que piensen espiritualmente de forma adecuada. Serán personas reflexivas, personas que meditan en mis caminos, personas que no se desvían, que no hacen caso al deseo de su corazón, sino que hacen caso a la voluntad de Dios. Y entonces, hermanos, Dios dice, escuchen el versículo 40, en el capítulo 42, versículo 23, lo que Dios sigue diciendo, porque esto es sumamente importante. Dice, ¿quién de vosotros oirá esto?
¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién de vosotros oirá esto? Esto que él acaba de mostrar, las evidencias de quién es él. ¿Quién oirá esto? Pero sigue diciendo, hace otra pregunta. ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Dios está diciendo, ¿quién le hará caso a lo que yo digo que va a ocurrir en el futuro? ¿Quién se apercibirá? ¿Quién tomará las medidas correctas? ¿Quién atenderá? ¿Quién empezará a vivir de otra manera por cuanto se dio cuenta que lo que Dios está diciendo es la verdad? Pues yo quiero que usted ahora se vaya conmigo a Juan capítulo 16 y vea lo que Cristo dice en el Nuevo Testamento acerca de esto. Juan capítulo 16, y dice el Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber, mire la frase, las cosas que han de venir. ¿Qué dice el Señor en Isaías? ¿Quién hará caso? ¿Quién atenderá? ¿Quién escuchará? ¿Quién será sabio en cuanto a lo que yo estoy anunciando? Sabiendo que lo que antes se ha anunciado se ha cumplido, sabiendo que puedo relatarles el principio de todas las cosas, sabiendo que les puedo decir cuál es el final de los hechos. ¿Quién me hará caso? Y el Señor dice a sus discípulos, dice a los que le han creído esto. El Señor dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él se va a encargar de hacerles conocer lo que ustedes deben saber. Él les va a enseñar todo lo que ha de venir. Los que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, los que hemos creído, reconocido al Señor como Salvador y como Señor, tenemos dentro el Espíritu Santo. Nos ha sido regalado el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Y porque ese Espíritu de verdad lo que va a enseñarnos es la verdad. Y porque ese Espíritu de verdad y guía nos va a guiar a toda verdad. Y el Señor está diciendo con eso: mis hijos están protegidos de todo espíritu de error. Mis hijos están protegidos de que cualquier cosa que se levante, que tenga apariencia de piedad, pero no es real, no viene de mí, el Espíritu Santo se lo va a advertir. Yo no sé si tú entiendes esta tarde, si eres hijo de Dios, lo que eso significa. Yo no sé si tú entiendes el poder de estas palabras. El Dios nuestro nos asegura que no seremos torcidos siempre que estemos afirmados en Él, porque el Espíritu Santo se va a encargar de mantenernos en la verdad y de enseñarnos, revelarnos, anticiparnos lo que va a venir. ¿Hasta ahí estamos claros? Haga un pasaje más conmigo, dé un paso más y váyase ahora a 1 Timoteo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Y vamos a leer versículos 1 y 2. 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2. El Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad, nos enseñará toda verdad, nos anticipará lo que va a venir. Atención ahora, ¿qué dice ahí? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, harán ciertas cosas que sigue ahí, pero nos vamos a quedar con los 2 primeros capítulos. El Espíritu de verdad los va a guiar a toda verdad. Y entonces oiga lo que el Espíritu les revela a Pablo. El Espíritu dice claramente: no hay confusión.
No hay mentira. No habla para que tengamos dudas. El Espíritu dice claramente, hermanos míos y amigos míos en esta noche, los llamo en el nombre del Señor a oír esto. Todo lo anterior es para caer ahí. Todo lo anterior es para que usted y yo entendamos que si realmente le creemos a Dios y si realmente hemos entregado nuestras vidas a Dios, el Espíritu de Dios nos va a librar de lo que en el futuro cuando Pablo habló, presente para nosotros hoy, lo que ocurriría en los postreros días. Claramente. Porque Dios es luz, Jesucristo es luz y el que vive en ti es luz, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede haber confusión en aquello que el Señor nos revela. Y ahora escuche, ¿qué es lo que dice el Espíritu claramente? Número 1, que en los postreros tiempos, entiéndase, estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe. El domingo que viene, si Dios quiere, vamos a ver eso. Gloria a Dios que alguien dijo amén. Apostatar quiere decir renunciar, dejar, abandonar aquello que tú has creído. Pero dice otra cosa. Apostatarán de la fe. Esto es increíble, por favor. Escuchando es un verbo que está en acción continua. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué ha pasado con estas vidas? Han estado escuchando. Y posiblemente usted en esta noche ni siquiera se haya dado cuenta que usted ha estado escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Es posible porque hay millones de cristianos en este momento que no se están dando cuenta que están viviendo en los postreros días y se exponen a todo tipo de enseñanza y ni siquiera perciben la enseñanza que están recibiendo. Usted verá el domingo que ha usado el enemigo para que todos seamos infectados con estas cosas. Ahora yo quiero que usted vea, escuche, enseñanza, espíritus engañadores, mientras tú tienes, si eres cristiano, el espíritu de verdad. Gloria a Dios. Los que no tienen a Cristo están expuestos a espíritus, en plural, engañadores, son muchos. Estamos invadidos, rodeados continuamente por espíritus engañadores. Pero aquí dice que esos espíritus engañadores, escuche bien, crean doctrinas demoníacas. Por favor, Señor, revélate ahora. Espíritus engañadores, vamos a ver el domingo si Dios quiere. Crean doctrinas. La doctrina es un cuerpo de enseñanzas. Algo que se articula para que la gente la crea. La Biblia nos habla de la doctrina de Jesucristo. Nosotros creemos en lo que Cristo enseñó y creemos lo que Él le dijo a sus apóstoles que enseñaran y creemos lo que el Espíritu de verdad le enseñó a los apóstoles. Esa es nuestra doctrina. Eso es lo que aprendemos. Eso es lo que Dios nos enseña. Pero dice aquí que en el tiempo final habrá un personal espiritual caído encargado de enseñar doctrinas engañosas. Y escucha el versículo 3, el versículo 2, con instrumentos especialistas físicos, hipocresía de mentirosos. Hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada. Y eso quiere decir, usted puede ver a una persona con apariencia cristiana y tiene la conciencia cauterizada. Y es un enviado dentro de la iglesia para corromper la enseñanza de Cristo. Y para alarnos, llevarnos, arrastrarnos a ese terreno que el enemigo quiere.
El Espíritu dice claramente, y si dice claramente es para que usted y yo lo creamos ahora. Hermanos, me urge que usted lo entienda. El Señor no me deja tranquila. Me está diciendo continuamente que estamos en peligro, que nosotros no estamos viviendo como los que deben vivir en este tiempo. Y este es mensaje para todos. Este es un mensaje para que usted y yo despertemos a aquello que Dios está anunciando, anticipando, tenemos que creerlo. Por favor, deje ya, eche eso en el zafacón. Esa frase, eso no es por ahora. Yo no voy a ver eso. Déjelo. Déjelo, porque el momento en que vivimos se está desarrollando a una velocidad tal que usted no se da cuenta ni siquiera de los cambios violentos que en el mundo se están produciendo. Hermanos, y eso quiere decir que es hora de que nosotros abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento y entreguemos nuestra voluntad de una vez por todas al Señor y le digamos que eso que tú quieres enseñarme, yo lo reciba, yo lo acepte, yo lo quiera practicar, que yo deje ya la manera en que he tomado tus verdades, tu revelación, y hoy me ponga en posición, como dice la Biblia en Efesios 6, me ponga estete, me ponga firme en la fe, afirme mis convicciones, le diga a Dios, háblame y haz crecer en mí tu verdad. Porque esta es la lucha por tu mente. El día de hoy es la lucha por tu mente. Y los objetivos claros son los niños y los jóvenes. Pero eso no quiere decir que todos nosotros no estemos envueltos en la misma batalla. Ahora, si como padre y madre, como adulto, tú no entiendes lo que está pasando, tú no puedes defender con las armas de Dios a tu familia, a tu descendencia. Es necesario despertar. Nos tocó este tiempo. Usted y yo no pedimos venir ahora. Fue Dios que nos puso ahora. Pero si yo leo lo que dice y leo bien lo que el Señor le dijo a Jeremías, le dijo, desde antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre, yo te tomé para. Cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos un propósito ya. Y es hora de decirle al Señor, ¿cuál es para mí? Si no lo he descubierto, dime cuál es. Hermanos, y si ya sabemos cuál es, no interrumpamos la acción de Dios en nuestras vidas. Dejemos que fluya el Espíritu Santo y que nos lleve, que sople, que nos guíe, que nos dirija hacia aquello que Él quiere. Porque no hay mucho tiempo. Y cada día que tú y yo vivimos es un día menos en el reloj de Dios. Y lo que cuenta no es si yo logré como ser humano según el mundo lo que el mundo dice que yo debo lograr. Eso no es lo que cuenta. Miren, hemos orado hace un rato por los muchachos que están en la universidad o van para la universidad. Y le estamos diciendo al Señor, guárdalos y cuídalos. Porque hasta el día que el Señor venga estaremos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Pero tenemos que hacerlas con una conciencia diferente. Saber que nos tocó en postreros días ser testigos de Jesucristo. Que nos tocó en este tiempo hacer la voluntad de Dios con ojos claros, corazón entendido, voluntad entregada, fortalecidos en su palabra, para que sea hecho lo que Dios quiere. Hermanos, claramente el Espíritu dice, no nos autoengañemos. Es tiempo de contar. En el reloj de Dios hay cuenta regresiva. Los días están siendo acortados por amor a sus elegidos. Hasta 2 científicos lo han dicho. Entonces es hora de que despertemos a esta realidad. Entonces por eso el Señor dijo, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará al porvenir, a lo que viene? ¿Quién le hará caso esta noche?
¿Cuántos de nosotros nos abocaremos? Hermanos, escuche, Dios no quiere que usted piense o salga diciendo, bueno, pues vamos a tener que dejar el trabajo. No, no, trabajando hasta el último día. Haciendo lo que tenemos que hacer hasta el último día. Donde quiera que Dios te ponga, dando luz, siendo luz. Pero Dios quiere que tú y yo hagamos lo que Él quiere y entendamos para qué estamos aquí todavía. A sus discípulos fueron insertados por Él en el principio del reino. A ti y a mí nos ha tocado vivir en la postrimería del reino. Y te voy a decir, cuando tú salgas de aquí, te vas a sentar a ver cualquier disparate en la televisión. Al salir de aquí te pondrás a pensar en las mismas cosas vacías que piensas regularmente. ¿En qué vas a enfocar tu mente? ¿Cuáles serán tus propósitos? ¿Qué es lo que quieres alcanzar mientras se dice hoy? Hermanos, vamos a vaciarnos delante del Señor. Y vamos a pedirle que Él sea el que nos hable a lo profundo, que el Espíritu de Dios que vive en nosotros aclare nuestra visión, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que hagamos su voluntad. Déjeme decirle, y con esto termino. Si el Espíritu me dice claramente que hay un plan para invadir mi mente. Yo no sé, hermanos, si ustedes están mirando lo que yo veo cuando los ratitos que veo televisión para ver las noticias. Yo no sé si ustedes están mirando como las programaciones de canales que siempre se han tenido como canales instructivos han variado. History Channel, Discovery Channel. Miren lo que está diciendo, miren lo que hay, miren qué programas. Una invasión de programas en contra de la Biblia, aparentemente a favor de la Biblia. Cuántas mentiras, cuánta basura, cuánta inducción al mal. ¿Usted cree que eso apareció así solo? Espíritus engañadores están trabajando. Tienen en sus medios, en sus manos, los medios más grandes de comunicación masiva. Este mundo no es inocente, porque este mundo está siendo gobernado por el príncipe de este mundo. ¿Saben quiénes son los incautos? ¿Quiénes somos los incautos? Nosotros, que teniendo la verdad nos dejamos guiar por descuido, nos dejamos guiar por las corrientes de este mundo. Hermanos, es hora de despertar. Hora de decir, Señor, yo quiero que tú abras mi visión, que eches colirio a mis ojos, que no me entretenga en aquello que no trae a mi vida nada, porque yo no quiero ser arrebatada por ti o levantado por ti, y que mis actos hoy tengan consecuencias que dañen mi eternidad. Vamos a orar. Señor, mi alma se regocija en ti, porque tú que lo sabes todo, tú que lo anuncias antes de que ocurra y que cuando aún no se ha cumplido anuncias cosas nuevas. Tú que puedes hablar del fin desde el principio. Tú que nos muestras por medio de estas cosas tu poder, autoridad, sabiduría, omnipotencia. Tú que eres rey. A ti te damos gracias. Mi alma te alaba, Señor. Me regocijo en ti en este momento al darme cuenta de que has traído tu espíritu de verdad a nuestras vidas. Tú eres, Señor, el que nos enseñas en qué oscuridad vivíamos y a la luz que nos has traído. Tú nos enseñas los colores del mundo real, el mundo que tú has preparado para nosotros.
En esta noche, Señor, gracias porque ese Espíritu habla y claramente ha dicho el porvenir. Oramos en este momento, Señor, para que podamos escuchar y atender como tú nos dices. Desata espíritu de reflexión. Desata sobre nosotros espíritu de entendimiento. Desata sobre nosotros espíritu que perciba las cosas espirituales. En el nombre de Jesús, saca de nosotros todo lo que ha entrado que no pertenece a tu reino. Señor, toda creencia, toda suposición, todo prejuicio, todo pensamiento infatuado se ha quitado de nuestras vidas. Y permítenos entender que tú eres la fuente de sabiduría. Que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Que el Espíritu de Dios nos tome de nuestra mano, Señor, y nos acerque a ti. En el nombre de Cristo pedimos, Señor, que esta noche, ante tantas situaciones peligrosas, porque oímos tanto, vemos tanto, somos invadidos por tantas cosas, tú nos des la capacidad de discernir. Ayúdanos a discernir, Señor. Quita de nosotros ese espíritu de sopor. Quita de nosotros, oh Señor, el espíritu de entontecimiento. Y abre nuestros ojos a tu verdad. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias una y otra vez, Señor. La esperanza que tenemos es que seremos guiados a toda verdad. Y pido, Señor, que tú abraces a los padres y los hijos. Y permitas en este tiempo que los hogares se conviertan en lugares de refugio. Que los padres y los hijos entiendan, Señor, que solo buscando tu palabra y aferrándose a ella se puede sobrevivir como familia en este tiempo. Guarda, Señor, a tus hijos. Por encima de toda insidia, acechanza, amenaza, guarda a tus hijos. Permítenos llevar tu palabra mientras se dice hoy, mientras todavía la tenemos con nosotros. Oramos por esos hermanos en el mundo que ya les fue arrebatada tu palabra. Oramos por los hermanos que están sufriendo persecución en la tierra por causa de tu palabra. Guárdalos, bendícelos, amurállalos. Dales tu gracia que sea reflejada en sus vidas. Y mientras todavía nosotros, te repito, la podemos tener, tenemos tu palabra, que la escudriñemos, la retengamos, la vivamos, la proclamemos. En tu nombre oramos, Señor. En tu nombre oramos, pidiendo que tu poder, Señor, sople y se lleve toda basura de nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Si alguno no te conoce, Señor, toca su corazón y que esa persona decida conocerte, recibirte, amarte, servirte y obedecerte. Gracias, Señor. Yo te pido, hermano, hermana, una cosa te voy a pedir. Abre tu boca y dale gracias al Señor por el Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Dale gracias por eso. Quizás nunca se lo has agradecido. Dale gracias en este momento por la protección, el cuidado, la dirección. Dale gracias. Solo Dios sabe de cuántas cosas te ha librado. Agradécele al Señor su presencia. Lo pedimos en el nombre tuyo, Señor. Amén, amén. Si alguna persona no conoce a Cristo, lo estoy invitando en esta hora para que pueda recibirlo. Si tú eres alguien que no conoces al Señor, te pido que te pongas de pie para que podamos orar por ti. Hoy es día de salvación, hoy es día de gracia, no lo dejes para después. Es necesario que el Espíritu de verdad venga a tu vida. Y escuche, por favor, si hay alguien puede ponerse de pie. Lo que vamos a hacer es orar y entregárselo a Jesucristo. ¿Hay alguien que lo quiere hacer? ¿Hay alguna persona que quiere conocer al Señor? Entonces quiero pedirle esto, hermanos, a los hermanos. Fortalezca su fe. Fortalezca sus creencias en el Señor.
no permita que lo que está pasando le siga haciendo daño. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos lleve con su favor. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días.